Pero vea Mariano. Si me permite, Sí. perdón la interrupción, diputado. Mariano, ¿estaríamos en condiciones de hacer contacto con el móvil, con Mariela Blanco en Junín? Mariela, buenas noches, ¿nos estás escuchando? Muy buenas noches, y realmente una batalla campal la que se ha desatado aquí en Junín. Nosotros estamos tratando de refugiarnos porque realmente es terrible lo que se ha desatado. Es un fuego de todos contra todos, una verdadera batahola la que se ha desatado frente a la comisaría número 2. Para ubicarnos bien, nosotros estamos frente a la comisaría número 2, que ayer también fue protagonista de una pueblada, hoy se repitió pero con muchísima más intensidad. Si bien ayer hubo incendios contra patrulleros, etcétera, hoy realmente los manifestantes vinieron recargados y están atacando particularmente a los policías que se han apostado sobre la calle Coronel Dorrego y Siria, pero todo esto se ha trasladado a los alrededores de todo lo que es la plaza principal de aquí de Junín, donde a las 8 se iban a dar cita los manifestantes que venían a pedir justicia por el caso de Karen. Todo comenzó muchísimo antes, a las 6:30, 7, comenzó a caer la familia, la gente con sus carteles, haciendo el reclamo por otros episodios similares que se han dado en los últimos meses aquí en Junín, todos muy cruentos, todos muy terribles, y todos con un común denominador, que es la falta de justicia. No hay delincuentes apresados a pesar de estar identificados en la mayoría de los casos. Esta batalla campal que se desató aquí, faltando 10 minutitos nada más para las 20 horas, ahora se ha trasladado por todo lo que es este centro de Junín. Están tomando todo lo que es la esquina donde ocurrió el asesinato ayer a las 22 horas de esta joven de 17 años, y todas las calles circundantes a la plaza principal. El tema es que, se han infiltrado algunos manifestantes claramente que por estas horas ya están encapuchados, que han tomado la comisaría, que han atacado a esta sede policial con bombas, molotov, con un montón de elementos contundentes y que también nos han agredido a nosotros. Por eso en este momento estamos tratando de ver dónde podemos reubicarnos, porque realmente nos han roto el parabrisas, nos han atacado, porque esto ya se ha desvirtuado, ¿no?, de lo que fue el leitmotiv, podríamos decir, del reclamo principal. Ya por estas horas queda muy poca de esa gente común, de las familias que se acercaron por el reclamo de Karen, de Diego Villalba y de otros tantos casos que hubo aquí en Junín, Mariano. Mariela, a mí lo que me llama la atención, muy bueno el informe, pero lo que me llama la atención son las bombas molotov, porque la bomba molotov indica cierto grado de profesionalidad. Digamos, usted no tiene un vecino, no tiene una bomba molotov en su casa, ¿no? Entonces la pregunta es esto: ¿están usando bombas molotov? ¿Eso implica que es una reacción espontánea de la gente o que hay un componente profesional en algunos de los que actúan? No, absolutamente no es nada espontáneo. Esto, como te decía Mariano, hay aquí encapuchados, gente que realmente nota que son infiltrados. Aproximadamente a las 5 de la tarde había un grupo que mostraba, ya se vislumbraba que eran como los más revoltosos, podríamos decir, pero eran chicos, que estaban sentados en la esquina, estaban con sus motos, con sus bicicletas, advertían lo que iba a pasar, que iban a romper todo, que iban a atacar, pero eran chicos jovencitos que realmente, no se vislumbraba ni por casualidad lo que terminó desencadenándose en la última hora, Mariano. Realmente lo que hemos vivido es una verdadera batalla campal como hace tiempo que no se recuerda por el equipo de este móvil. Bien, Mariela, estaremos en contacto cuando lo decidas. Por supuesto, si se agrava la situación allí, un panorama muy completo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Diputado, no le voy a pedir que comente esto, pero hay pero esto es la consecuencia. Una mezcla de cosas, ¿no? Primero, la desgracia de esa criatura que han matado. Claro. Pobre los padres. Pobre Junín. Pobre el intendente Meoni. ¿Por qué esto? Es la consecuencia. Es decir, todo esto que nosotros hablamos, del deterioro de la economía, de la recesión que hay en el país, 8 meses de recesión continuada, los efectos son sociales. Claro. Y los efectos están en la inseguridad, que va a aumentar día a día, aumenta el conflicto social. Bueno, sobre eso, justamente le iba a decir, haciendo el puente con Venezuela, salvando diferencias, pero también uniendo esta cuestión de la que no se ha hablado. Hemos estado ante el escenario
del sorprendente adiós a Chávez, con las multitudes llorándolo, pero en Venezuela aumentó la tasa de homicidios 223%. Sí, claro. De esos homicidios solamente el 6% se esclarece, Mariano. Me tocó viajar a Caracas en el año 2008, había 70 homicidios en Caracas por fin de semana, dicho por, en ese momento, taxistas, remiseros de Caracas. Justamente uno de los elementos que más en entredicho se ha puesto desde la oposición venezolana con el oficialismo es que nada se ha hecho para resolver estos crímenes que generalmente son de pobres contra pobres, de narcos, de grupos paramilitares o subversivos que se infiltran. Chávez le ha dado cobijo a la FARC, digamos, hay un sinnúmero de elementos que explican esa tasa. Aquí la provincia de Buenos Aires todavía creo que no cuenta con cifras ciertas. La última vez que recuerdo que se tuvo una pelea por las cifras fue con Aníbal Fernández, cuando negaba, desde el Ministerio de Justicia, negaba absolutamente las estadísticas o la existencia de las estadísticas, o la justificación de dar las estadísticas porque sostenía que era nada más que para manipulación de los medios. Bueno, ese es un tema que tiene que ver con el manejo de los populismos, que es la distorsión de la realidad. El INDEC es una parte de ellos. Esconder las estadísticas sobre el delito, por ejemplo, es una forma no de mejorar la seguridad, sino de engañar a la sociedad. Pero esconder las estadísticas y no darle la información a la gente produce el efecto de que la gente no tiene no puede resguardarse de la inseguridad creciente porque no conoce las cifras. Por ejemplo, esconder las cifras del dengue. Ojo con el dengue. Podemos estar en la Argentina frente a una epidemia que los gobiernos están ocultando las cifras. Eso no le da la oportunidad a la gente de resguardarse contra la enfermedad. Es decir, si la sociedad no conoce la realidad, no se puede uno defender de la realidad. Si uno no conoce la inflación, por ejemplo, ¿y cómo hace para resguardar su capital? Si uno no conoce la estadística del delito, ¿cómo hace para guarecerse de los delincuentes? Además, me parece que cuando un gobierno o una administración recurre a tapar la realidad, esa es la señal más clara de que no está esperando cambiar la realidad. Y del deterioro. Sino ocultarla. Y del deterioro. Sí, pero también es un síntoma de una sociedad que le gusta vivir en cierta ensoñación, como planteaba usted, Mariano. Porque el INDEC se empezó a distorsionar en el año 2007. Ahí empezaron los problemas de la economía. Bueno, pero la pregunta, Oscar, es, ¿la sociedad quiere saber, demanda cifras válidas o se ha anestesiado porque le mienten y no ha reaccionado al respecto? Porque, a ver, y no es solamente, cuando digo la sociedad... Hay una famosa anécdota, cuando Menem era presidente, Menem se jactaba de que era un buen aviador, ¿no? Entonces venían de Japón, ¿se acuerda? Entonces andaban por el aire y parece que el avión empezó a flaquear y entonces uno de los que venía le dice, Carlos, mentinos. Es decir, la gente, como dice usted, muchas veces prefiere que le mientan, perdón, que le digan la verdad. Y ya no es la gente, ya son los empresarios. Los empresarios que le hacen el juego a Moreno quitando la publicidad de los grandes diarios. Los empresarios que reciben órdenes telefónicas donde no hay ninguna orden escrita y se avienen a medidas de censura evidente. Bueno, a mí me pareció esta mañana, lo llamé, pero va a venir el domingo que viene, hay un empresario que se llama Aranguren, que es valiente, que denuncia las cosas, que se banca lo que venga, pero es como la voz del silencio a gritos, ¿no? Es decir, es un hombre que está diciendo que hay una presión.